Hola, soy Edmundo Sugasti, bloguero, y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. En el video anterior vimos las razones por las que es importante leer la Biblia y recomendé qué tipo de Biblias leer. Ahora en este video vamos a ver cómo leerla y dónde empezar. Enfoques indirecto y directo. Todos tenemos ideas preconcebidas que pueden resonar o chocar con lo que leamos en la Biblia. Para lidiar con esto, tenemos dos enfoques. Un enfoque indirecto, que también podríamos llamar externo o deductivo, y un enfoque directo, que también podemos llamar interno o inductivo. Vamos a ver más adelante en detalle qué son estos enfoques. Enfoque indirecto, externo o deductivo. Si tú prefieres basar tu conocimiento en la Biblia en información externa, lo que alguien te diga de ella, lo que esa persona leyó o simplemente su mera opinión, lo que hayas leído en algún artículo o incluso en algún libro, o lo que hayas visto que te haya dado una idea en algún video, una serie de televisión o una película. Eh, si en un momento dado la estás leyendo, pero la estás leyendo con comentarios, que no es malo, yo amplío sobre eso en ese video anterior que mencioné, pero no lo recomiendo para la primera lectura que tengas, porque de alguna manera vas a ver la Biblia a través de un filtro que sería la postura de la persona o la institución que sea la fuente de esos comentarios. Eh, también con ese enfoque es muy importante la actitud que tengas. Eh, es importante que no partas pensando que ya sabes lo que tienes que saber, que ya sabes lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que es verdad y lo que no. Eh, porque lo que va a pasar es que pues vas a buscar precisamente ver qué coincidencias encuentres con esa verdad y no estar realmente abierto a ver qué aprendas. Eh, otra característica con este enfoque es que se tiende a leer la Biblia de una forma fragmentada, precisamente buscando tú esas coincidencias, probablemente quieras ahorrarte algo de tiempo leyéndola y lo que vas a leer es un poco acá, otro poco más allá, más atrás, más adelante, y vas a estar leyendo trozos de la Biblia en diferentes partes. Em, vas a llegar a interpretaciones según tu propia opinión y vas a llegar a muchas interpretaciones porque vas a ver muchas cuestiones incoherentes. Eh, y al final lo que va a pasar es que te vas a quedar con tus propias ideas. Y bueno, tú dirás, bueno, es que sí, mis ideas son muy valiosas, pero bueno, si no te interesa realmente ver qué te pueda aportar la Biblia y nada más te quieres quedar con tus ideas, pues realmente mejor que no perdieras tu tiempo. Enfoque directo, también interno o inductivo. Aquí lo importante es que tú conozcas la Biblia por ti mismo, que tú la leas personalmente. Y como habíamos visto en el video anterior, que procures leer el texto sin comentarios. Una Biblia que nada más tenga el texto bíblico. También muy importante la actitud, que tengas una actitud abierta a ver qué puedes aprender, qué puedes descubrir en la Biblia. Que no comiences asumiendo que tú ya conoces la verdad, sino precisamente tienes esa disposición para que esa verdad en momento dado que puedas encontrar sea el resultado, el final de un proceso y no partas iniciando con eso. Eh, también muy importante, hablando de ver la Biblia fragmentada, es que la,
la veas en su contexto. Hay un refrán bíblico que dice, un texto sin contexto es un pretexto. Y aquí lo importante es que, por ejemplo, hay un montón de ideas falsas, malinterpretadas o pervertidas, en las que se agarra o se toma un versículo de la Biblia, y de ahí se extrapola una conclusión, una doctrina completamente errada. Eh, Aquí lo importante es ver qué nos dice el versículo, pero dentro de un contexto, dentro de un pasaje que forma parte de ese versículo, dentro del capítulo en donde está ese pasaje y dentro del libro en el que está ese capítulo y en un momento dado dentro de la Biblia completa. Entonces, de esa forma podemos entender e interpretar mejor lo que nos diga la Biblia dentro de un contexto. También, y precisamente dentro de eso, vamos a ver cómo la Biblia la podemos interpretar consigo misma, este, eh, en la que algo que no nos quede claro, podemos ver que otra parte de la Biblia nos pueda dar luz para poder entender eso. Y de esa forma no caer en muchas interpretaciones, porque la Biblia no es realmente un libro que cada quien interprete como quiera interpretarlo, este, o cada institución o incluso iglesias. La Biblia debe tener una sola interpretación y la idea es que nosotros podamos llegar a la interpretación correcta. Y dentro de este enfoque hay un llamado método inductivo en el que yo coincido plenamente que considera 3 preguntas con 3 acciones, que son las siguientes. 1, ¿qué dice el texto? Que lo observemos. 2, ¿qué significa el texto? Que lo interpretemos. Y 3, ¿cómo lo aplico en mi vida? Esto es aplicarlo. 1, ¿qué dice el texto? Que observemos. Aquí básicamente tenemos que ver quién escribió el texto, quién es el autor, eh, a quién o a quiénes se los escribió, qué estilo literario tiene el texto. Aquí no se trata de ser un académico de literatura, simplemente es ver, es un texto histórico, nos narra historias, o es un texto legal en el sentido de que tiene mandamientos, estatutos, provisiones, es un libro poético, es un libro alegórico, claramente, que nos muestra símiles, imágenes, que nos sugieren otras cosas, es un libro de profecía, en fin. Entonces, tenemos que ver de qué tipo de libro estamos hablando que estemos leyendo en la Biblia. ¿Qué narra? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo, dónde, cuándo ocurre lo narrado? Entonces, observar todo eso. 2, ¿qué significa el texto? Que lo interpretemos. Aquí nos metemos en el campo de lo que se llama hermenéutica. Aquí es ver cuál es la idea, el objetivo principal que nos quiere comunicar el mensaje del texto. ¿Por qué nos quiere comunicar el texto eso? Aquí observando, bueno, pues, cuál es la idea de darnos ese texto, darnos una enseñanza, un consejo, una advertencia, en fin. Procurar responder no con nuestras ideas preconcebidas, sino estar abiertos a ver qué nos quiere comunicar
eh, la Biblia, ¿no? Salvo textos claramente alegóricos, esto es muy importante. ¿Qué son textos claramente alegóricos? Alegorías, ¿no? Que puedan ser lo que se llaman parábolas o metáforas, o pueden ser imágenes poéticas. Entonces, salvo esos casos que los hay, eh, procurar no verlo todo en forma de alegoría. La gran mayoría de la Biblia es algo que debemos ver y pues, será debatible, tendremos que ver muchas cosas en detalle, literalmente. eh, se cae en el error de quererla alegorizar toda y no es así. Eh, como habíamos visto, considerar el contexto, ¿verdad? El contexto histórico, geográfico, cultural, aparte obviamente del textual, de ver de versículo, pasaje, capítulo, en fin. Y finalmente, pues procurar interpretarla con la Biblia misma, ver cómo se arma el rompecabezas de la Biblia con sus diferentes partes para que la podamos entender integralmente. Y número tres, ¿cómo lo aplico en mi vida? Esto vendría siendo el campo de lo que se llama exégesis. Aquí tenemos que ver qué verdades nos dice la Biblia que debamos creer, qué actitudes debamos cultivar, qué ejemplos debamos seguir, qué errores, pecados, fallas debemos reconocer y evitar, y qué advertencias debemos de considerar y qué promesas y bendiciones debemos esperar. ¿Dónde empezar? Bueno, sabemos que la Biblia se divide en dos grandes partes, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dentro del cristianismo, aunque los dos son muy importantes, el más relevante vendría siendo el Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento, eh, lo normal sería que la leyéramos de principio a fin, desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Hay una discusión que pudiéramos hacer, que es empezar en lugar de con el Evangelio de Mateo, que empecemos con el Evangelio de Juan, que vendría siendo el cuarto, que se diferencia de los tres anteriores, que les llaman sinópticos. Tiene un enfoque, todos tienen un enfoque diferente, y este Evangelio de Juan tiene un enfoque más espiritual. Este, se enfoca más en la divinidad de Cristo, y muchos, y yo coincido con eso, lo recomiendan como que sea nuestro primer contacto con la Biblia. Leyendo Juan, nos regresamos a Mateo, Marcos, Lucas, y luego nos seguimos, brincándonos Juan, con el siguiente libro que escribió Lucas, que es el libro de Hechos, que nos da incluso una buena conexión, porque tenemos el mismo autor que nos habla del Evangelio y luego nos habla de los inicios de la iglesia. Y nos seguimos hasta Apocalipsis. Y posteriormente empezamos ahora sí con el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Otro enfoque que no es malo, porque el Antiguo Testamento es más largo y es un poco más pesado de leer que el Nuevo Testamento. Entonces hay planes de lectura que ustedes pueden buscar en Internet, en los cuales se mezcla una parte del Nuevo Testamento y otra parte del Antiguo. Entonces, de esa forma vamos leyendo ambos y puede ser una buena idea porque nos puede hacer más fácil leer el Antiguo Testamento. En conclusión, lo recomendable es leer la Biblia personalmente, no conocerla mediante fuentes externas que pueden ser buenas o pueden ser muy malas, sino tener nosotros un conocimiento personal. Eh, procurar tener una disposición abierta, este, y no partir
cerrado con nuestras ideas preconcebidas, leerlas sin prisa, observando cuidadosamente lo que leemos, meditando para que la podamos interpretar, entender y, muy importante, que la podamos aplicar en nuestras vidas. Empezar con el Nuevo Testamento y recomendablemente con el Evangelio de Juan. Bueno, pues les agradezco que me hayan escuchado. Como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal, que reciban notificaciones, que si les gustó, pónganle un me gusta, compártanlo, y síganme en mi blog, en el foro de Quora, en Facebook y en Twitter. Y todos los comentarios son bienvenidos y procuraré contestarlos personalmente. Hasta la próxima.